Buenos días, soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. La enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta mañana obedece a la confusión que hay en mucha gente acerca de si la salvación es por fe solamente o por fe más obras. La respuesta es muy clara en las Sagradas Escrituras, que además esta es tal vez la pregunta más importante en toda la teología cristiana. Esta pregunta es la razón de la Reforma, la división entre la Iglesia protestante y la Iglesia católica. Esta pregunta es una diferencia clave entre el cristianismo bíblico y la mayoría de las sectas que profesan ser cristianas. ¿Es la salvación por fe solamente o por fe más las obras? ¿Soy salvo solamente creyendo en Jesús o tengo que creer en Jesús y hacer ciertas cosas? El asunto de la fe sola o de la fe más obras se ha hecho difícil a causa de algunos pasajes de la Biblia difíciles de conciliar, de los cuales el apóstol Pedro dice que los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para beneficio propio, para respaldar sus propios argumentos, sus propias ideologías. Sin embargo, vamos a mirar, la Biblia es muy clara al respecto, y vamos a comparar, por ejemplo, lo que dice Romanos capítulo 3:28, dice de la siguiente manera. Aquí está hablando el apóstol Pablo, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y en el capítulo 5 de la misma carta a los Romanos, versículo 1 dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, comparamos estas dos escrituras del apóstol Pablo, y una cita más, antes de compararla con lo que el apóstol Santiago dice al respecto, o que pareciera decir al respecto. Gálatas capítulo 3, versículo 24, todavía, aquí sigue hablando el apóstol Pablo, y dándole instrucciones a las iglesias que se encontraban en Galacia, les escribe lo siguiente, capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestra nana, nuestro cuidador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Podemos comparar entonces nosotros las siguientes escrituras con lo que el apóstol Santiago dice en su carta, en el capítulo 2, y en el versículo 24. Leemos entonces el verso 24 del capítulo 2, donde dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Algunos ven una diferencia entre Pablo, el apóstol Pablo, donde él nos habla de la salvación, que es por fe solamente, y Santiago, que menciona aquí que la salvación es por fe más obras. Pareciera aquí una aparente contradicción, sin embargo, lo que nosotros vemos es que en realidad Pablo y Santiago no discrepan del todo. El único punto de disconformidad que algunas personas demandan es sobre la relación entre la fe y las obras. El apóstol Pablo dogmáticamente dice que la justificación es por fe solamente. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mientras Santiago parece, puntualizo una vez más, parece estar diciendo que la justificación es por fe más las obras. Este aparente problema es resuelto exactamente al examinar de qué estaba hablando Santiago. Por eso es muy importante, una de las reglas de la hermenéutica es la ciencia que trata la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Y uno de los principios de la hermenéutica es jamás sacar un texto de su contexto, sino mirarlo en el contexto general para entender nosotros de qué es lo que se viene hablando o de qué cosas se vienen tratando. Porque el que saca un texto de su contexto, pues lo usa como un mero pretexto para respaldar sus propios argumentos, y eso no queremos hacer. Entonces, el apóstol Santiago, él refutaba la creencia de que una persona pudiera tener fe sin producir ninguna buena obra. Ahí mismo, en el capítulo 2 que leímos de Santiago, habíamos leído el versículo 24, pero si leemos los versículos
17 y 18 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago enfatiza el punto de que la fe genuina en Cristo va a producir una vida cambiada y buenas obras. Notemos entonces que está hablando de gente que ya es salva, gente que ya fue justificada, gente que tiene a Jesucristo como el Señor de su vida, pero simplemente no estaban haciendo nada. Y él dice: sí, tienen que hacer obras, obras que por supuesto no van a contribuir a tu salvación porque ya eres salvo, pero que deben ser la evidencia de que tú ya eres un hijo de Dios y de que te identificas con la necesidad de la gente, de tal suerte que puedes compartir con ellos de acuerdo a la necesidad que tienen. Entonces, Santiago enfatiza el punto de que la fe genuina en Cristo va a producir una vida cambiada y buenas obras. Leemos desde el verso 20 al versículo 26, dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago no está diciendo que la justificación es por fe más obras, sino que más bien una persona verdaderamente justificada por fe, pues va a tener buenas obras en su vida. Si una persona demanda ser un creyente, pero no tiene buenas obras en su vida, entonces es probable que no tenga una fe genuina en Cristo. En el verso 14 de este mismo capítulo 2, leemos: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En el verso 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 20: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Verso 26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Es como mucha gente puede decir: yo tengo el amor de Dios, pero no ama a su prójimo. Entonces, ¿de qué le sirve el amor sin la obra? Es decir, sin ir y amar, sin tomar acción. Pablo dice lo mismo en sus escritos. Los buenos frutos que los creyentes deberían tener en su vida están listados en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, donde leemos lo siguiente: el apóstol, de una manera magistral, nos enseña cómo debe ser la vida en Cristo, el fruto de justicia que debemos de manifestar. Este fruto de justicia, pues, es el fruto del Espíritu Santo, que Él mismo produce en nosotros. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu, recordemos esto, si somos salvos, si tenemos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, pues el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si Él mora, si Él habita en nosotros, Él produce un fruto. Y este fruto es el siguiente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una vez más, quiero recordar lo siguiente: habla de un fruto en singular, no en plural, como si fuese 9 frutos. Dice el fruto singular, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. ¿Cómo podemos entender nosotros estos 9 aspectos que conforman un solo fruto? Es muy simple. Es como si tuviésemos frente a nosotros una naranja, la cual pelamos, o una mandarina, y que una vez que le quitamos la cáscara, nos damos cuenta que está compuesta de gajos. Cada gajo es representativo para nosotros, en base a nuestro tema, de un aspecto del fruto. Cuando separamos un gajo es amor, otro fruto es el gozo, y así sucesivamente lo representan. Pero hay una unidad, se produce el fruto. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y Él produce este fruto, tenemos estos 9 aspectos. Nadie puede decir: bueno, pues yo tengo amor, pero no tengo paz.
O tengo gozo, pero no tengo paciencia. Entonces no. Si tenemos el fruto del Espíritu, ya tenemos estos 9 aspectos en nosotros. Inmediatamente entonces debemos utilizarlos y debemos compartirlos, manifestarlos a este mundo, a la gente que no tiene al Señor. Bien, inmediatamente después de decirnos que somos salvos por fe y no por las obras, que ya leímos en Efesios capítulo 2, versos 8 al 9, donde dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es decir, no es por lo que yo haga que yo soy salvo, sino es por gracia. No es por nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces Pablo nos informa que fuimos creados para hacer buenas obras. En Efesios 2, 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, tanto Pablo como Santiago esperan nada menos que una vida cambiada. Porque dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Santiago y Pablo no discrepan en su enseñanza sobre la salvación. Ellos se acercan al mismo asunto desde diferentes perspectivas. Pablo simplemente enfatizó que la justificación es solamente por la fe, mientras Santiago pone énfasis en el hecho de que la fe en Cristo produce buenas obras. Por tanto, se espera que como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios, estemos haciendo obras de justicia, obras tales como amar al prójimo, perdonar, asistir a las viudas, a los huérfanos, a los presos, orar por los enfermos en sus necesidades y tribulaciones. Así que bueno, no hay una confusión, es muy clara la Escritura. Lo importante en medio de todo esto es poner atención a lo que Dios nos dice bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, agradecemos tu buena palabra. Y agradecemos sobre todo esto la guianza y dirección de tu Santo Espíritu, quien es el que nos guía a toda la verdad y a toda la justicia, quien nos enseña las cosas que habrán de venir y nos recuerda las cosas que tú ya has hablado. Amado Señor, te pedimos que nos ayudes a hacer obras de justicia, obras que evidencien que somos hijos tuyos, que somos salvos, que el amor de Dios habita en nosotros, que abunda en nuestro corazón, para que todo lo que hagamos sea única y exclusivamente para la gloria y la honra de tu nombre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén.